Saludamos al sociólogo Juan Javier Dávalos, consejero, valga la redundancia, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que sigue en la mira. El día de ayer, 2 candidatos a jueces de la Corte Constitucional fueron convocados por la Comisión Calificadora para mantener una audiencia de sustanciación de impugnaciones ciudadanas presentadas en su contra. Esto ha venido precedida por otros temas, como lo del doctor Rafael Ollarte, lo del abogado Salim Saidán, que han ido erosionando de alguna manera la confianza en estos concursos. Por otra parte, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha denunciado públicamente que hay presiones que se están ejerciendo en contra de los integrantes de este organismo. Hemos invitado en esta mañana al sociólogo Juan Javier Dávalos, miembro del Consejo, y quisiéramos conocer en versión directa qué es lo que está pasando en este organismo. Empecemos hablando por las supuestas presiones que usted y entenderíamos el resto de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social están sufriendo. Gracias, Gustavo, por tu entrevista. Siempre un gusto estar aquí contigo. Primero, valdría la pena aclarar simplemente un detalle, y es por que favor, la elección a los miembros la elección de los nuevos miembros de la Corte Constitucional no es responsabilidad directa del Consejo de Participación Ciudadana. Las elecciones de los nuevos jueces a este organismo pasa por un proceso diferenciado, conformado básicamente o llevado adelante básicamente por una comisión ciudadana de personas de la función de transparencia y control social. La función es diferente que el Consejo de Participación. Solamente para aclarar, sociólogo Dávalos, sí, no participó dentro de la conformación de esta comisión el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Exactamente, el Consejo no forma parte de este proceso. Nos apena estas dificultades que está teniendo este concurso, esta selección de estos reemplazos de estos nuevos jueces de la Corte Constitucional, pero me parece que es importante que la ciudadanía conozca que nosotros no tenemos una responsabilidad directa sobre este proceso de selección. Por supuesto, es importante esta diferenciación, pero están otras designaciones de por medio. Está el Contralor General del Estado, quizá una de las más importantes, los problemas que se han presentado y que han llevado a estas declaraciones a la presidenta del organismo, me parece que tienen que ver con el superintendente de compañías, y se sugieren allí ciertos movimientos, ciertas influencias que estarían dándose desde el gobierno. Sí, lastimosamente, Gustavo, frente a la imposibilidad de llevar adelante esa primera estrategia que tenía el gobierno nacional de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, me imagino también producto de un poco respaldo popular expresado ya en las encuestas que todo el país está viendo, eso hace que la estrategia de los que siempre han querido eliminar el Consejo de Participación haya cambiado. Y al día de hoy esa estrategia se refleja en un interés de cooptar a consejeros para hacer lo que ya hemos visto que hacen cuando tienen esa institución bajo su control. El Consejo de Participación Transitorio, liderado por Julio César Trujillo, nombró a dedo, a su discreción, a la discreción del Consejo de Participación, a muchas autoridades de control. Eso es lo que quieren ahora replicar, cooptando una mayoría dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Y esto es parte de una estrategia, como le decía Gustavo, producto de una imposibilidad real de llevar a una consulta popular que salga con la victoria en las urnas para conseguir que nuestras atribuciones sean mermadas y que sea la Asamblea Nacional la que designe las autoridades de control. Esto es importante que la ciudadanía conozca, porque ahora más que nunca tenemos que defender la institucionalidad del país, tenemos que permitir que un Consejo de Participación nombre las autoridades de manera transparente, sin deberse a intereses políticos de nadie, y peor aún, volver a ese viejo Consejo de Participación que nombraba a dedo a las autoridades, porque eso no solo le perjudica a la institucionalidad, le perjudica a la lucha contra la corrupción, impide que esas autoridades
puedan enfrentar de manera honesta y de manera frontal contra los abusos de poder. Es perder una oportunidad de oro al momento de recuperar la confianza que tiene la gente en instituciones tan importantes como la Contraloría Vayamos, General. sociólogo Dávalos, al tema más reciente y más urgente por el momento, la designación de titular de la Superintendencia de Compañías. ¿Cómo es que se llega a esta coyuntura sin contar con un reglamento que permita esta designación? ¿Y cuáles son las injerencias políticas que se están dando? El superintendente de compañías titular, el señor Aulestias, fue enjuiciado políticamente por la Asamblea Nacional el mes anterior. Nosotros, desde el día en que fue censurado por la Asamblea, esperábamos la terna del presidente de la República. Eso es lo que acaba de suceder la semana anterior. A partir de allí, nosotros tenemos que llevar adelante un proceso de impugnación ciudadana, un proceso de participación que permita que se valore esa terna enviada por el presidente de la República. La elección de los superintendentes no es igual a la elección de cualquier otra autoridad, puesto que esta se hace a partir de una terna enviada de la presidencia de la República. Nosotros lo único que hacemos es validar ciertos criterios que establece la Constitución que se deben cumplir, como por ejemplo la paridad de género en el envío de esa terna, el principio de interculturalidad, es decir, que haya representantes de pueblos y nacionalidades en esa terna que envió el presidente de la República, y por fin llevar adelante un proceso de escrutinio público para que no haya personas deshonestas, no haya personas que no estén correctamente capacitadas y que no hayan comprobado una trayectoria impecable a lo largo de su vida para asumir esa responsabilidad. De encontrarse algún impedimento, alguna causal de impedimento para ejercer ese cargo, o esa candidatura sea impugnada, una o dos candidaturas sean impugnadas, deberá el presidente de la República completar nuevamente esa terna hasta la elección del nuevo superintendente. Cuéntenos, sociólogo Dávalos, concretamente, usted ha recibido presiones, pues la presidenta dice que estas presiones han ido contra todos los miembros. Así es, Gustavo. La pena es que estamos en un país que las presiones no se las dan en base o en el marco del Estado de Derecho o en el marco de una situación democrática, del juego de la política normal, sino lastimosamente en este país se utiliza la justicia para extorsionar, para incidir, para modificar las condiciones y el juego en una se ejerce presión a través de la justicia, es lo que nos está diciendo. Se ejerce presión a través de la justicia, y en este sentido es importante que la ciudadanía conozca que una de las consejeras que estaba hace unos días en la mayoría del Consejo de Participación, en base a un acuerdo programático que habíamos diseñado, que incluía la elección de autoridades y incluía hacerlo de manera transparente, ha sido cooptada por el gobierno nacional a partir de estos chantajes que se le están haciendo por una investigación abierta en la Fiscalía General del Estado. Esto es no solo atentatorio contra el Estado de Derecho, sino que replica constantemente lo que ya ha venido viviendo este país durante los últimos años, y es un acoso sistemático a partir de la justicia a actores políticos para incidir en la toma de decisiones. Esto es parte de esta nueva estrategia de la que le estoy comentando, Gustavo, pero definitivamente para impedir que esta estrategia surja efecto, hay que entender que la unidad de los actores sociales, de los actores políticos que busquen que no se vuelva a repetir ese viejo país en donde teníamos autoridades nombradas a dedo, con las consecuencias que estamos viviendo ya al día de hoy, de una desinstitucionalización enorme
tenemos un subrogante del subrogante a cargo de la Contraloría General del Estado, tenemos a un Consejo Nacional Electoral prorrogado en funciones, tenemos varias autoridades con bajísimos niveles de legitimidad. Ahora, y de confianza. Manteniéndonos en el foco de este problema, sociólogo Dávalos, si me permite, se habla de que se está construyendo una nueva mayoría en el interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desplazando, se entiende, a otra mayoría que existía. ¿Actúan así los consejeros en base a consensos? ¿No mantienen un rango de independencia para juzgar cada una de las situaciones que se les va presentando? Lo que se habla públicamente es de que estaría la actual presidenta Sofía Almeida perdiendo la mayoría que controlaba y se está armando una nueva mayoría que quedaría fuera de su control. ¿Es esto así? Mire, Gustavo, la mayoría de la que formaba parte yo, con la presidenta del Consejo, el vicepresidente David Rosero y la consejera Ivette Estupiñán, estaban basados en acuerdos, como usted bien dice, pero esos acuerdos eran programáticos y le daban sentido a la elección de las nuevas autoridades. Hay muchos intereses de por medio, intereses sobre todo que desean mantener a las autoridades actuales en funciones. Esos intereses son sobre todo de un gobierno nacional que está muy cómodo con el actual Contralor General del Estado, está muy cómodo con las autoridades que están en este momento en funciones. Por lo tanto, avanzar en estos procesos de selección implicaba tener la voluntad política de cambiar a esas autoridades electas en su mayoría por el Consejo de Participación Transitorio, y ese fue el primer gran acuerdo en esta conformación de esta mayoría. El siguiente gran acuerdo, Gustavo, es que todos esos concursos, todos esos procesos de selección estén sustentados en el marco de la ley y la Constitución, es decir, que existan procesos meritocráticos, procesos de designación de autoridades transparentes y que sean los mejores ecuatorianos los que sean electos al final del día tras un proceso de selección, como bien lo digo, en donde los méritos, la formación académica, la formación profesional y la trayectoria de las personas sea la que sea privilegiada por encima del palanqueo político o los intereses individuales, partidistas o políticos de absolutamente nadie. Esta persona a quien se refirió usted, que ha recibido presiones desde la función judicial, es la persona que estaría moviendo el fiel de la balanza. Así es, Gustavo, y entendemos que nosotros como consejeros... Si nos refresca el nombre de esta consejera, ¿quién es? Consejera Ivette Estupiñán. Es la consejera que, como le había comentado, había acordado con nosotros este avance en estos procesos de designación y al parecer está siendo presionada por esta denuncia que tiene puesta en la Fiscalía General del Estado para que empiece a votar o para que vote con esta minoría que obviamente trabaja bajo los intereses de un gobierno nacional que le dicta los deberes, le hace las tareas, y con eso me parece que está en juego nuevamente la institucionalidad del Estado. Entonces, antes que tratar el gobierno, en este caso ya acogiendo lo que usted nos señala, de tratar de poner a determinados personajes, en este caso en la superintendencia de compañías, posteriormente en las otras dignidades que están eligiéndose, el gobierno lo que está tratando de hacer sobre todo es de dilatar la situación para mantenerse con las autoridades que están a cargo. Sí, esa es la estrategia, boicotear los procesos de selección, no solo dilatarlos, Gustavo. Una cosa es postergar estos procesos un mes, 2 meses, incluso hasta un año si usted desea, pero lo otro es tomar decisiones que ponen en tela de duda si es que los procesos van a avanzar o si pueden avanzar de la forma que esta minoría ha venido actuando. Estos concursos, en la mayoría de los casos y los más importantes, me refiero a Contraloría General del Estado, a Defensor Público y Consejo Nacional Electoral, ya han empezado. Son concursos que ya tienen creados los reglamentos y los instructivos necesarios, las reglas del juego ya están sobre la mesa. Modificar
esos reglamentos, modificar esos instructivos que son el interés superior del gobierno nacional, afectan no solo los tiempos en los que se llevarán estos concursos, sino todo el proceso en sí. Es decir, todos estos concursos se podrían venir abajo si es que hay una mayoría gobernista que logra modificar estos reglamentos y estos. Cuando hablábamos de estos temas con el doctor Salim Saidán, a quien hemos hecho referencia, sociólogo Dávalos, él señalaba que es importante que el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía, realice un seguimiento cercano de estos temas, una veeduría, una contraloría social para que no se estafe a la fe pública. ¿Usted coincidiría con esto? Sí, y no solo ello, yo iría incluso más allá, Gustavo. Yo creería que ahora no solo depende de 4 consejeros el de devolverle la institucionalidad a este país, ya no solo depende de 4 consejeros que los concursos de selección sean una garantía para llevar adelante concursos en donde sean los mejores ecuatorianos o se privilegie los méritos por encima de cualquier otro atributo en estos procesos de selección, sino que yo creo que corresponde que estos 4 consejeros sumen voluntades, sumen esfuerzos, intereses de organizaciones sociales, organizaciones políticas, de la ciudadanía en general, para poder devolverle al país este anhelo ya, digamos, postergado de recuperar estas instituciones de control para el servicio de las grandes mayorías de este país. Consejero Dávalos, usted ha sido muy claro, muy específico en acusar de estas presiones al gobierno de Guillermo Lasso, pero el presidente personalmente no es seguramente quien manipula las cosas. Hay alfiles, hay miembros del gobierno, oficiales o no oficiales, que deben estar conduciendo esta situación. ¿Ha identificado usted quién o quiénes son? Obviamente el gobierno tiene muchos recursos y herramientas para poder operar estas decisiones y llevarlas a cabo, pero sin lugar a dudas, una persona que ha tomado la posta de el Ministerio de Gobierno, es decir, el Ministerio de Gobierno ya no es la institución que está encargada de la política en este país. Es muy claro para muchos que es Aparicio Caicedo, desde la Presidencia de la República, que está operando estas decisiones. Bien, gracias por compartir estos temas tan importantes y que realmente lo desconocíamos y creemos que en la debida medida no lo conoce el país, sociólogo Lasso. Quizá un comentario final sobre lo que se viene. ¿Qué va a pasar con estos importantísimos concursos? Lo que se viene en estos días y durante estas semanas, Gustavo, es crucial porque dependerá de la transparencia, dependerá de la independencia con la que funciona el Consejo de Participación Ciudadana para poder tomar sus decisiones, la que determine el buen avance de los concursos de oposición y méritos para designar varias de estas autoridades. Tenemos este año por delante la designación del nuevo Contralor, del nuevo Defensor Público, del reemplazo parcial de los miembros del Consejo Nacional Electoral, del reemplazo parcial de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral y del nuevo Defensor del Pueblo. Como estamos viendo, son una serie de concursos que van a entregarle al país una nueva institucionalidad. Dependerá de la independencia con la que los consejeros, con la que el Consejo de Participación pueda actuar para entregarle al país justamente personas independientes y capaces de llevar adelante la mejor de las tareas al frente de esas instituciones de control. Ojalá así sea. Y ojalá sean procesos independientes, transparentes, sociólogo Dávalos. De participación sea cooptado, no va a garantizar eso. En todo caso, estamos en una semana crucial, en unos días claves para saber con certeza si es que vamos a tener un consejo transparente, independiente, o un consejo cooptado bajo los intereses del gobierno nacional. Esperemos efectivamente que haya transparencia e independencia. De otra manera, estaríamos simplemente reprisando la triste historia de nuestro país en estos temas. Gracias
al sociólogo Juan Javier Dávalos, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.